Epicuro lanzó una paradoja cuestionando la fe a través de un argumento racional. Así que el secreto para vencer esta paradoja será en responder con un argumento que emplee la razón y la fe de manera armoniosa, pues quien pretenda responder esta paradoja con la sola razón cometerá un error, así como también quien pretenda responderla con solo la fe. Ahora bien, primero, entendamos brevemente la filosofía de Epicuro, para entender el contexto de la paradoja, ya que él pretendió con su filosofía eliminar el temor de las personas con una postura que pregonaba vivir la vida sin un propósito concreto más allá de la vida misma. Pues la filosofía epicúrea surgió en la decadencia de la filosofía griega. Ante esto, el epicurismo va dotando al placer intelectual un valor que hasta entonces no se le había otorgado. Y aunque Epicuro pregonaba que el placer debía estar sujeto a la virtud, muchos de sus discípulos malinterpretaron sus enseñanzas y cayeron en excesos derivados del mismo placer, pues de una moral egoísta derivada del hedonismo es fácil generar una serie de vacíos existenciales. Tan así fue que muchos romanos acusaron a la filosofía epicúrea y su búsqueda del placer como uno de los detonantes de la caída del Imperio romano. Bien conocida es la frase del poeta Horacio: Epicúreos, rebaño de puercos. Pues si todo lo que es se termina aquí, ¿de qué sirve la excelencia si todo aquel que busca trascender quedará en el olvido una vez transcurrido su ligero paso en la existencia? Ante esto, su filosofía está marcada por un materialismo muy severo, que es fácil determinar por qué él no creía en Dios. Aunque nunca lo manifestó públicamente, sus postulados lo determinan. De ahí surge su famosa paradoja, que como tal tiene muchas limitantes, pues toda sola lógica que critica la fe se le puede contraponer otros argumentos igualmente valiosos, pues pasar de lo sintético a lo analítico hay un gran paso, que los argumentos lógicos sobre Dios o sobre su negación no pueden franquear. Hay muchas posturas sobre el mal. Algunos niegan que éste exista, otros lo conciben intelectualmente, otros lo racionalizan, pero muy pocos lo buscan erradicar, pues de la apatía a la transformación no bastan las buenas intenciones. A continuación, analizaremos una de las más famosas paradojas planteadas por Epicuro, que algunos piensan que es infalible en su argumento, pero ya visto lo visto, se puede contraponer otros argumentos. Su paradoja dice así: o bien, Dios quiere suprimir los males y no lo puede, o lo quiere y lo puede. Si lo quiere y no lo puede, es señal que no tiene fuerza, es decir, poder, para ello, lo cual repugna a Dios. Si lo puede y no lo quiere, es señal de que nos odia, y eso también es contrario a Dios. Si no lo puede, ni lo quiere, no tiene ni poder, ni amor, entonces no puede ser Dios. Si lo quiere y lo puede, es la única solución que le conviene. ¿De dónde resulta entonces el mal? ¿Y por qué no lo elimina? Una vez planteada la paradoja, analicemos cada planteamiento presentando su contraargumento. Número 1. Epicuro da por sentado que el mal existe. Al hacer esto, por contraposición, implica que existe el bien. Y de hecho su filosofía del valor del placer como virtud necesita el concepto antagónico del dolor para poder sostenerse. Por lo tanto, el bien y el mal relativos da pie a que existan los conceptos absolutos del bien y del mal, pues los conceptos relativos sin fundamento absoluto caen en la negación de las ideas, y por lo tanto el bien y el mal sin el absoluto dejarían de existir, pues el escepticismo es la ausencia del concepto, y por esto la filosofía epicúrea se caería sin remedio, si se defiende el relativismo, y más bajo el concepto de relativismo absoluto. Ahora bien, partiendo y entendiéndose el concepto del mal como una privación del bien, en el absoluto, nos deriva mantener la posibilidad ya antes determinada. Por lo tanto, el bien en la idea de Epicuro existe de manera de proyección, aún y sin la intención de Epicuro. Y ante esta idea nos lleva a decir que el bien, derivado al absoluto, nos da por resultados varios conceptos. Uno de ellos sería Dios, pues Dios sería la suma completa del bien,
y entonces todo bien procede de Dios, y por lo tanto el mal absoluto sería la ausencia de él, por lo que la concepción de Dios se salva en la forma de cuestionar el mal como lo hace Epicuro. Número 2. Epicuro plantea su primer argumento. ¿Dios sabe que el mal existe? Si se responde que no, llegamos a la conclusión que Dios no es omnisciente, y por lo tanto no lo sabe todo. Pero Dios sabe que el mal sí existe. Pero este mal en su mayoría está fundamentado en que el ser humano no respeta a los demás. Dios en la historia de la humanidad, planteada en la Biblia, nos ha dado fundamentos que han evolucionado con el tiempo, que son los mandamientos, y llegaron a la plenitud con Jesucristo. Aclaro que tomo la idea de la Biblia por ser el único libro religioso que responde a estos conceptos, pues el budismo niega a Dios, y solo busca en la anulación del deseo estéril su concepto de trascendencia. El hinduismo es una derivación materialista de un eterno ciclo en constante repetición, lleno de imperfección, que busca redimir pero no puede salir del bucle materialista, pues la paradoja de la imperfección se lo impide, porque si alguien comete un error lo pagará aquí, y así hayas vivido casi perfectamente, un solo error lo pagas, pues nadie es perfecto, y por lo tanto anula la imposibilidad de trascendencia, pues el ciclo se repite. Y en cambio, otras creencias no aclaran de manera precisa la relación de Dios con el mundo. Muchas son ambiguas o sin fundamento claro, o no explican nada. Pero muchos dirán, si lo sabe todo, ¿por qué a pesar de que va a haber un mal no lo impide? Y es entonces en donde aparece nuestra libertad. Porque basta una pequeña limitación que Dios haga de nosotros para generar la ausencia de libertad. Y sin libertad no hay voluntad. Y sin voluntad se anula el ser. Y sin ser no hay ni bien ni mal. Por lo tanto, la paradoja de Epicuro no tendrá efecto. Ya claro, habrá gente que utilice su libertad para destruir a otros. Y cabe preguntar por qué surgió ese mal. Y si lo razonamos, encontraremos mucha omisión de parte de todos los que dejaron que ese mal en esa persona se desarrollase, o porque esa persona no buscó hacer el bien en sí mismo, corrigiéndose. Por ejemplo, un niño que hace desplantes agresivos como los berrinches, estos surgen porque se fomentaron generalmente por padres o tutores que no les impusieron límites, porque no los corrigieron a tiempo, o porque ya nacieron con esa tendencia. Ahora, si crece y no se corrige, pobre de las personas o su familia que conviva con ese tipo de personas. Es por eso que el mal subsiste, ante la imperfección de la vida y la imposibilidad de corregir con prontitud y con excelencia, es decir, ante todo, hay un porqué y hay una forma de remediarlo. Y ahí está la respuesta. Es que Dios lo sabe. El problema es que nosotros no queremos saber. Y por lo tanto ante esto se concluye que Dios sabe que el mal existe. Y ante esto ha actuado generando acciones de control de daños. Y además sigue actuando. Pero lo aclararemos en el siguiente argumento. ¿Qué dice? Número 3. ¿Dios puede acabar con el mal? Si la respuesta es no, entonces se llega a la conclusión de que no es omnipotente, es decir, no lo puede todo. Pero sabemos que Dios lo puede todo. Pero el hecho de que no actúe de manera directa es porque nosotros tenemos la capacidad de cambiar el mundo haciendo el bien. Ahora bien, si Dios nos quitara la posibilidad de hacer el bien, y Él lo hiciera todo, y ya no hiciéramos los actos que nos correspondería hacer, Él nos haría una injusticia, pues nos quitaría la posibilidad de mejorar como personas. Porque Dios premia todo acto bondadoso. Siempre hay una recompensa. De manera que si Dios nos quitara una buena acción, nos quitaría el premio de la misma. Y así pues, Dios no se mete con nuestra posibilidad de mejorar. La pregunta no sería si Dios quiere acabar con el mal. La pregunta real sería, ¿por qué el ser humano no quiere hacer el bien? Y también, ¿por qué el ser humano en general despreciamos tanto las enseñanzas y las leyes de Dios? Porque si en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, nos da leyes y ejemplos perfectos en Jesucristo, ¿por qué es tan atacado aquel que lo quiere imitar? Pero el problema es que la sociedad moderna desprecia la religión y las buenas acciones, manteniendo un status quo en el que la apatía o la indiferencia reina. Después de esto diremos que hay una sencilla explicación.
Dios no va a hacer algo que tú puedes y debes mejorar. Ahora bien, si algo hay de abundancia en nuestra vida, el deber sería compartir con los que no tienen, pero de una manera productiva. No es dar por dar, sino dar a quien lo necesita y hacer producir en quien puede mejorar. Tristemente, por citar algunos ejemplos, cuánta gente gasta en vicios hoy en día, lo que a otro le serviría para comprar un medicamento a su hijo, o comida para sostenerse. O también tiene mucho tiempo para indagar en Internet, pero no da algo de ese tiempo que le sobra en servir a los más necesitados. Dios nos dio el poder para erradicar el mal, pero este no se acaba porque tristemente todos nosotros nos dedicamos a entorpecer con nuestra libertad mal encausada las intenciones de Dios. Y como Él respeta nuestra libertad, pues nos creó libres, y Él no va a destruir una ley con el cual nos creó a nosotros, y es por eso que Dios nos manda a erradicar ese mal que tanto molesta, pero que tristemente tanto fomentamos y no queremos cambiar. En esto está la auténtica paradoja. Ahora, la acción de Dios contra el mal se hace con el tiempo. Debido a que por nuestra libertad no solucionamos todo el mal que causemos, siempre habrá un castigo, de ahí el concepto del infierno. Bien dice la frase, haz, acá vendrás. Y no importa cuánto dolor siembren los malvados, la vida es muy breve, pues si la comparamos con la eternidad, esta vida no llega a un suspiro. Hay almas víctimas de nuestra propia indiferencia y de nuestra apática sociedad, pero ellos serán recompensados y los malvados castigados eternamente. Algunos se burlarán de estos conceptos, pero si no hay equilibrio en el cual las malas acciones no serán castigadas, ¿de qué sirve la vida? Si el malvado al final se va a salir con la suya. Entonces surgen tres planteamientos básicos que nadie sin fe, o que defienda filosofías que niegan a Dios, podrán responder con efectividad. El primero sería, ¿de qué sirve hacer el bien si no hay un cielo que premie nuestros actos? O también, ¿de qué sirve evitar el mal si no hay un infierno que castigue nuestras malas acciones? U otra, ¿qué es más provechoso en un mundo sin Dios? Hacer el bien, que generalmente te hace perder tiempo, dinero y esfuerzo, sin retribución material, o hacer el mal, y sacarle provecho a todo, pues el mal como tal es hiperproductivo en comparación del bien. Y la tercera, sin reglas morales basadas en el absoluto que rijan al ser humano, ¿se puede sostener una sociedad sin moral definida y aceptada a largo plazo, sin caer en el caos de la imposición del más fuerte como regla moral? Número 4. ¿Dios quiere acabar con el mal? Si respondemos que no, entonces decimos que Dios no es bueno. Pero sabemos por la razón libre del pecado que Dios sí es bueno. Y si es así, debemos plantearnos que, muy derivado del anterior, Dios quiere acabar con el mal. Nos dio leyes que debemos respetar, que son sus mandamientos. Y ahí está su verdadera intención, que no se llega a concretar en la mayoría de los casos por nuestra indiferencia a seguir sus mandatos. Ahora, Dios no nos va a quitar el dinero de nuestro bolsillo para dárselo a quien lo requiere. Eso depende de cada uno de nosotros, y de cuánto nos desprendamos de nuestro interior todo aquello que tiene el mundo, honores, placeres, vicios. En pocas palabras, repitiendo el postulado, Dios quiere acabar con el mal, a través de nuestras acciones. Pues la libertad humana guiada por el amor es el reflejo de la acción de Dios que da fruto en aquellos que siguen sus leyes. Y como somos libres y Dios nos invita a mejorar, muchos modernos que cuestionan estos mandamientos de amor no dan soluciones. Simplemente las critican y pretenden generar nuevas leyes vacías, basadas en el absurdo de la vida, y pretender que por un absurdo materialista que aniquila toda voluntad natural, que no tiene cómo darle sentido al bien, que vive en la angustia de no tener un futuro, y con esta idea en la mente de las personas sin Dios, generan leyes que convierten las buenas acciones en actos estériles. Hacen reglas que solamente son valiosas mientras haya abundancia en la vida. Pero cuando llega el vacío, o la tristeza, o la vejez, ¿en qué se sostienen? Y más, ya que el bien, si lo contemplamos sin fe, sus acciones son actos solo para ilusos, que desean desperdiciar su tiempo y dinero en algo que nunca va a tener consecuencias positivas, pues todo va a acabar,
según ellos, en esta vida. Ahora, pretender hacer el bien en quienes no esperan nada a cambio es simplemente imposible, pues el ser humano para actuar necesita una motivación y una recompensa para poder destinar o hacer actos sin fines de lucro. Es por eso que el absurdo ateo, que impulsan buenas intenciones y recompensa lógica, quedará en buenas intenciones racionales, pero hasta ahí. Pues la motivación humana choca contra la realidad de la mezquindad de nuestro propio egoísmo y la de los demás. Lo que define nuestro ser necesita de nuestra libertad para poder actuar. Si Dios se impone, destruiría nuestra existencia. Pues ¿de qué sirve existir si nuestras decisiones estarían sujetas a la voluntad absoluta de Dios? A lo mucho seríamos maquinitas de feria, que nos pondrían una moneda y actuaríamos en un acto determinado, que no pasaría de ser un acto estéril con el único fin relativo al observador. Dios nos creó para que nosotros convirtamos el amor en capacidad de transformación. El poder de Dios se manifiesta en las personas de buena voluntad, sean conscientes o no. Son aquellos que le dicen sí a Dios y actúan en consecuencia. Son aquellos que levantan con su ejemplo una sociedad apática que vive la vida sin vivirla plena. Número 5. ¿Por qué existe el mal? La respuesta es sencilla. El ser humano lo permite, ya sea por gusto o indiferencia. Si tomamos la Biblia, veremos que desde el principio el ser humano ha decidido alejarse de Dios, y sucedió desde los primeros seres humanos, Adán y Eva, y esta acción se ha repetido por herencia y por tendencia. Aclaro que tomo a Adán y Eva, pero no soy creacionista absoluto, porque evidentemente hay avances científicos en todo lo que nos rodea. Pero en cuanto al origen del mal y el destino del ser humano en el mundo, la ciencia simplemente no tiene respuesta de su origen o del porqué del mal. Si la ciencia y la razón tuvieran la respuesta, Epicuro no hubiera planteado una paradoja tan pesimista, pues su planteamiento es paradoja por la imposibilidad de la comprensión del mal en el mundo a través de la razón. Ahora bien, de esta pregunta surgió otra. ¿Dios podría haber creado un universo con libre arbitrio y sin mal? La respuesta es que sí, pero nosotros no existiríamos, porque sin libre albedrío no hay forma de hacer el mal, ni el bien tampoco. Pero sin la existencia de seres libres, ¿qué motivo habría de crearlos, a menos que esos seres fueran para sostener a otros que sí son libres? Derivado de este planteamiento surge otra pregunta. ¿Cuál fue su origen? Y en esto es tan importante clave, pues tendríamos que mirar el cómo surgió para entender este planteamiento. Ahora bien, no existen planteamientos analíticos sobre el origen del mal, que sean comprobables, pues se reducen a que el ser humano padece una psicopatía o un egoísmo natural evolutivo. Pero la intencionalidad principal, la que motiva a toda la humanidad a buscar el mal, la ciencia o la sociología se quedan cortas, pues explican un problema, pero no el origen, debido a que los planteamientos sin Dios no pueden responder las siguientes preguntas. ¿Por qué hay un mal? ¿Cuál es el fin del mal fuera del acto humano? O también, ¿por qué existe la insatisfacción humana en un mundo que sin fe es solo un páramo estéril falto de amor? Ante esto nos queda solo la referencia de la Biblia, en el cual describe que estos fenómenos del mal no fueron creados por Dios antes de crear la humanidad. El mal surgió porque nos alejamos de él, pues él dio la oportunidad de elegir a nuestros primeros padres, quienes decidieron no hacerlo. Es por eso que, por ese acto, este mundo fue creado, cuando Dios permitió que viviéramos las consecuencias de nuestros errores al alejarnos de él. Cabe aclarar que esto que digo, para la razón, es un absurdo, pero más absurdo es vivir la existencia con solamente la razón. Además, es la única respuesta que tiene el único relato lógico encontrado en todas las religiones que responde a estas preguntas. Volviendo al punto, ante este alejamiento Dios mandó leyes y profetas a lo largo de la historia, y al final nos redimió a través de nuestro Señor Jesucristo, quien dejó mandamientos de amor y nos brindó su perfecto ejemplo que ningún otro concepto de religión posee. El siguiente planteamiento que surge es: ¿para qué existe el mal? No existe injusticia perfecta. Siempre se puede sacar provecho de todo mal que vivimos. Lo que para unos es el mal es algo que puede ser limitante, para otros es el motor que hace andar su vida. El mal para algunos será el obstáculo que les impide vivir,
que se dejarán llevar por su vorágine que convierte la dignidad en esclavitud, mientras que otros lucharán y mejorarán, pues miran el obstáculo como una oportunidad de mejorar. El mal existe para combatirlo con amor, y cuando hacemos eso nos convierte en mejores personas. Hay pobreza, pero hay riqueza. Hay limitaciones, pero en este mundo también hay potencia. Pues por cada mano o pie que falte, hay cientos que le pueden ayudar a hacer una vida más pasajera y mejor. Pero desgraciadamente, el amor propio y la indiferencia nos convierten en espectadores pasivos de un mundo que tarde que temprano nos pagará con el ejemplo cuando estemos limitados y se devolverá todo aquello que hemos manifestado hacia los demás, sea bueno o malo. Y tristemente es más fácil racionalizar como Epicuro y dejar que el mundo se pierda en la falta de caridad. Cabe aclarar que hay otros tipos de males, que no implican la acción del ser humano, pero se plantearán en otro video, el porqué de su existencia. Para este video nos enfocaremos en la acción del ser humano. Conclusión. La paradoja de Epicuro mira a los seres humanos como víctimas de las circunstancias. Dios nos ha hablado en la historia a través de la Biblia, y nos ha dejado leyes de amor, llegando a plenitud en Jesús de Nazaret. Quien critica las leyes expuestas por Jesucristo es porque quiere que el mal prosiga en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué de malo hay en desear el bien a los demás como lo hizo Jesucristo? Lo malo es que el mundo quiere el bien, pero no quiere cambiar. Y en esto está la ruina del mundo, que sufre la falta de amor y al mismo tiempo desprecia las leyes que nos harían cambiar y mejorar la vida. Vista la paradoja de forma inductiva, llegaremos a ver la vida como un páramo estéril, pues solamente al razonar el mal nos dejará con más insatisfacciones y sin posibilidad de entender las cosas, ya que el mal se entiende a la luz de la fe. La razón humana no comprenderá jamás la sabiduría de Dios. Es necesario la fe para comprender más allá de los límites humanos. Pues si nuestra conclusión sobre el mal nos deja con un pesimismo, una vida estéril, o un intelectualismo soberbio, sin frutos, sin obras buenas para dar a los demás, o nos aleja de Dios, más nos valdría no defender esos postulados. Pero esa es decisión de cada quien. Para eso es la libertad. Gracias por tu tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!